Lo que les voy a contar pasó en un pueblo pequeño, de esos donde todos se conocen y nada extraño ocurre nunca. Por eso, cuando pasó esto, todo el pueblo quedó marcado para siempre. Marcus tenía 32 años cuando compró la casa de la calle Wilmont. Era una casa vieja, de 2 pisos, con un jardín descuidado y una cerca de madera que ya se estaba cayendo a pedazos. El precio era demasiado bueno para ser verdad, y ahora, mirando hacia atrás, Marcus dice que debió haber sospechado desde el principio. El agente de bienes raíces le mencionó, casi como al pasar, que la casa había estado vacía por casi 10 años. Nadie quería comprarla. Cuando Marcus preguntó por qué, el agente solo sonrió de una manera incómoda y cambió de tema. Marcus no le dio importancia. Él era un hombre práctico, de esos que no creen en fantasmas ni en cosas del más allá. Para él, una casa barata era simplemente una casa barata. Se mudó un viernes por la tarde. Trajo pocas cosas, una cama, un sofá viejo, algunas cajas con ropa y libros. Pensaba renovar la casa poco a poco, con el tiempo. Esa primera noche durmió profundamente, cansado por la mudanza, sin notar nada extraño. Pero la segunda noche fue diferente. Marcus se despertó de golpe, alrededor de las 3 de la madrugada, con la sensación de que alguien lo estaba observando. Se quedó quieto en la cama, escuchando. La casa estaba en completo silencio, pero era un silencio pesado, como si el aire mismo estuviera aguantando la respiración. Miró hacia la puerta de su habitación, que había dejado entreabierta, y notó que ahora estaba completamente cerrada. Él no recordaba haberla cerrado. Se levantó, con el corazón latiendo fuerte, y abrió la puerta despacio. El pasillo estaba vacío, oscuro, solo iluminado por la luz de la luna que entraba por una ventana al final. Caminó hacia la cocina para tomar agua, tratando de calmarse, diciéndose a sí mismo que probablemente había cerrado la puerta sin darse cuenta, medio dormido. Fue en la cocina donde escuchó el primer sonido. Un raspado, lento, como si alguien arrastrara las uñas sobre la madera. Venía de arriba, del segundo piso, de una habitación que Marcus ni siquiera había explorado todavía porque estaba llena de cajas viejas del dueño anterior. Se quedó paralizado, con el vaso de agua a medio camino de su boca, escuchando ese sonido que no paraba. Raspaba, raspaba, raspaba. Después, silencio total. Marcus decidió que estaba imaginando cosas. Casa vieja, madera vieja, todo cruje. Se convenció de eso y volvió a la cama, aunque no pudo dormir bien el resto de la noche. Los días siguientes fueron normales. Marcus empezó a limpiar la casa, a desempacar sus cosas, a conocer a los vecinos. Una señora mayor que vivía en la casa de al lado, llamada Doña Estela, lo miraba con una expresión extraña cada vez que lo veía salir o entrar. Un día, mientras Marcus regaba unas plantas en el jardín, ella se acercó a la cerca. ¿Cómo has dormido?, le preguntó, con una voz que sonaba más como advertencia que como pregunta cortés. Marcus, sin darle mucha importancia, le contó lo del ruido de la primera noche. La señora palideció. Esa casa, dijo, bajando la voz, se queda vacía por una razón. La familia que vivió ahí antes, el hijo desapareció una noche. Nunca lo encontraron. Y la madre, meses después, empezó a decir que escuchaba al niño llamándola desde el segundo piso. Se volvió loca. Se la llevaron a un hospital y nunca volvió. Marcus se rió, nervioso, y le dijo que eso eran solo cuentos de pueblo. La señora no se rió con él. Solo negó con la cabeza y volvió a su casa sin decir nada más. Esa noche, Marcus subió al segundo piso decidido a demostrarse a sí mismo que no había nada de qué preocuparse. Entró a la habitación llena de cajas, encendió la luz, que parpadeó 2 veces antes de quedarse encendida, y empezó a revisar las cosas. Cajas de ropa vieja, juguetes rotos, libros con las páginas amarillentas por el tiempo. En el fondo de una caja encontró un dibujo hecho por un niño. Un dibujo de una casa, con una familia afuera, un papá, una mamá, y un niño pequeño tomados de la mano. Pero había una figura más, dibujada dentro de la casa, en una de las ventanas del segundo piso. Una figura oscura, sin rostro, solo garabateada con crayón negro. Marcus sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Dejó el dibujo a un lado y siguió revisando, tratando de ignorar la sensación de que no estaba solo en esa habitación. Fue entonces cuando escuchó una voz. Pequeña, como de un niño, susurrando desde algún rincón de la habitación. ¿Vas a jugar conmigo? Marcus se quedó helado. Giró la cabeza rápidamente hacia todos lados, pero no había nadie.
La habitación estaba vacía, solo las cajas y las sombras que proyectaba la luz débil del foco. Su corazón latía tan fuerte que sentía que se le iba a salir del pecho. ¿Hola?, preguntó, con la voz temblorosa. No hubo respuesta. Solo silencio. Salió de la habitación casi corriendo, cerró la puerta con fuerza, y bajó las escaleras dos a la vez. Esa noche durmió con la luz encendida y con una silla trabada contra la puerta de su cuarto, algo que él mismo consideraba ridículo, pero que le daba una falsa sensación de seguridad. Durante las siguientes semanas, los eventos se hicieron más frecuentes. Objetos que se movían de lugar. La televisión que se encendía sola en medio de la noche, siempre en el mismo canal de estática. Puertas que se cerraban de golpe cuando no había ninguna corriente de aire. Y esa vocecita infantil, que a veces Marcus juraba escuchar susurrando su nombre desde el piso de arriba. Marcus intentó ignorarlo todo, convencido de que si se mudaba de nuevo perdería el dinero que había invertido en la casa. Pero una noche, todo cambió. Se despertó por el mismo raspado de siempre, pero esta vez, el sonido no venía de arriba. Venía de dentro de su propia habitación, del closet. Marcus se sentó en la cama, paralizado por el miedo, escuchando cómo el raspado se hacía más fuerte, más insistente, como si algo estuviera tratando de salir. Reunió todo el valor que tenía y se acercó al closet. Puso su mano en la manija, respiró hondo, y la abrió de golpe. No había nada ahí. Solo su ropa colgada, tal como la había dejado. Pero cuando Marcus se dio la vuelta para volver a la cama, vio algo que hizo que su sangre se congelara. En el espejo de su habitación, por un segundo, apareció reflejada la figura de un niño pequeño parado justo detrás de él. Cuando Marcus giró la cabeza para mirar directamente, no había nadie. Pero al volver a mirar el espejo, la figura seguía ahí, mirándolo fijamente, con un rostro que no tenía ojos, solo dos huecos oscuros. Marcus salió corriendo de la casa esa misma noche, en pijama, sin llevarse nada. Durmió en su carro, estacionado varias cuadras lejos de la casa. Al día siguiente, contrató a alguien para que empacara sus cosas y puso la casa en venta inmediatamente, a un precio incluso más bajo del que él la había comprado. La casa se vendió rápido, a una pareja joven que no conocía la historia. Marcus intentó advertirles, pero ellos solo se rieron, pensando que era una broma de mal gusto del vendedor anterior. 6 meses después, Marcus escuchó que la pareja se había mudado repentinamente, sin dar explicaciones a nadie, dejando casi todas sus pertenencias adentro. La casa volvió a quedar vacía. Hasta el día de hoy, la casa de la calle Wilmont sigue en pie, con las ventanas cubiertas de polvo y el jardín completamente descuidado. Nadie ha vuelto a comprarla. Los vecinos dicen que, algunas noches, se puede ver una luz encendida en la habitación del segundo piso, aunque no hay electricidad conectada en la casa desde hace años. Y si te acercas lo suficiente, dicen que todavía se puede escuchar esa vocecita, preguntando, en la oscuridad, si alguien quiere jugar con él. Esta historia se la escuché contar a un camionero llamado Ray, en una parada de camiones a mitad de la noche. Me dijo que llevaba 15 años manejando esa ruta, y que esto fue lo único que nunca pudo explicar. Ray transportaba mercancía entre dos ciudades, un viaje que normalmente le tomaba unas 6 horas en carretera, la mayoría de noche porque así había menos tráfico. La Ruta 9 era conocida entre los camioneros por ser solitaria, con largos tramos sin gasolineras ni luces, rodeada de bosque a ambos lados. Esa noche en particular, Ray manejaba cansado. Había dormido poco los últimos días y sentía los párpados pesados. Tenía la radio encendida para mantenerse despierto, cantando bajito las canciones que sonaban, cuando de repente, a lo lejos, sus faros iluminaron una figura parada en la orilla de la carretera. Era un hombre, o eso parecía. Vestía un abrigo largo y oscuro, y tenía el pulgar levantado, pidiendo aventón. Ray dudó por un segundo. Nunca recogía autoestopistas, era una regla que se había impuesto a sí mismo desde hacía años, por seguridad. Pero había algo en esa figura, algo que le dio lástima, parado ahí solo en medio de la nada, a esas horas de la noche. Contra su propio instinto, Ray frenó el camión y se detuvo unos metros más adelante. El hombre caminó hacia el camión con pasos lentos y calmados. Cuando llegó a la puerta y Ray la abrió, pudo verlo más de cerca por primera vez. Era un hombre de mediana edad, de rostro pálido, casi enfermizo. Sus ojos parecían hundidos, con ojeras profundas y oscuras. Vestía ropa anticuada, como sacada de otra década. Pero lo que más le llamó la atención a Ray fue que, a pesar del frío de la noche, el hombre no llevaba nada en las manos, ni una maleta, ni una mochila, nada.
Gracias por parar, dijo el hombre, con una voz baja y ronca, subiendo al camión. ¿A dónde vas?, preguntó Ray, ya arrepintiéndose un poco de haber parado. Hacia el norte. Hasta donde puedas llevarme está bien. Ray asintió y volvió a poner el camión en marcha. Durante los primeros minutos, el silencio dentro de la cabina era incómodo. El hombre miraba fijamente hacia adelante, sin parpadear casi, y Ray no sabía qué decir. Finalmente, para romper el silencio, le preguntó: ¿qué hacías parado ahí a esta hora? El hombre tardó unos segundos en responder. Mi carro se quedó sin gasolina hace un rato. Llevo caminando bastante tiempo. Ray miró por el retrovisor, tratando de ver si había algún carro estacionado más atrás en la carretera, pero no vio nada. Pensó que tal vez ya lo habían dejado muy atrás. Continuaron el viaje en un silencio extraño. Ray notó que, aunque la calefacción del camión estaba encendida, sentía un frío extraño proveniente del asiento del pasajero, como si el aire ahí fuera distinto al resto de la cabina. Trató de ignorarlo, pensando que probablemente era su imaginación jugándole trucos por el cansancio. Después de unos 20 minutos, el hombre habló de nuevo, sin que Ray le preguntara nada. ¿Sabes? Esta carretera ha visto muchos accidentes. Ray sintió un escalofrío, pero trató de mantener la calma. Sí, había escuchado eso, respondió. Es una zona peligrosa, mucha curva y poca luz. El hombre giró lentamente la cabeza para mirar a Ray directamente, y por primera vez, Ray pudo ver bien sus ojos. Eran de un color extraño, casi sin brillo, como si estuvieran completamente vacíos. Yo tuve un accidente aquí, dijo el hombre. Justo en esta carretera. Ray sintió que un frío helado le recorría el cuerpo entero. Intentó reírse, nervioso, pensando que era una broma de mal gusto. ¿En serio? ¿Cuándo fue eso? El hombre no respondió de inmediato. Miró hacia adelante otra vez, hacia la oscuridad de la carretera, y dijo, con una voz que sonaba cada vez más distante. Hace mucho tiempo. Antes de que existieran estas luces en la carretera. Antes de que pavimentaran esta parte. Ray miró de reojo al hombre, tratando de entender si estaba hablando en serio o simplemente diciendo tonterías. Pero algo en el tono de su voz, algo en la manera en que lo dijo, hizo que a Ray se le pusiera la piel de gallina. Decidió cambiar de tema, tratando de aligerar el ambiente. Bueno, ya casi llegamos a la próxima gasolinera. Ahí puedes bajarte si quieres, o seguir conmigo un poco más. El hombre no respondió. Ray miró de reojo otra vez, y notó que el hombre tenía la mirada fija en algo afuera de la ventana, algo que Ray no podía ver desde su posición. Su expresión había cambiado completamente. Ahora parecía asustado, con los ojos muy abiertos. Detente, dijo el hombre de repente, con la voz temblorosa. Detente el camión ahora. Ray, confundido y algo asustado por el cambio repentino, empezó a frenar poco a poco. ¿Qué pasa? ¿Viste algo? Detente, repitió el hombre, ahora casi gritando. Detente. Ray pisó el freno con fuerza, y el camión se detuvo bruscamente en medio de la carretera vacía. Miró hacia el asiento del pasajero para preguntarle qué había visto, pero el asiento estaba vacío. El hombre había desaparecido. Ray se quedó paralizado, mirando el asiento vacío, sin entender qué había pasado. La puerta del camión seguía cerrada, tal como estaba. No había escuchado ninguna puerta abrirse ni cerrarse. Era como si el hombre simplemente se hubiera desvanecido en el aire. Con las manos temblando, Ray encendió las luces interiores del camión para revisar mejor, pensando quizás que el hombre se había agachado o escondido por alguna razón. Pero no había nadie. Y lo más extraño de todo, el asiento donde había estado sentado el hombre estaba completamente cubierto de una fina capa de escarcha, como si hubiera estado expuesto a un frío intenso durante horas, a pesar de que la calefacción del camión había estado encendida todo el tiempo. Ray salió del camión, temblando, y miró hacia todos lados. La carretera estaba completamente vacía, sin ningún rastro del hombre. Ninguna huella, ninguna señal de que alguien hubiera bajado del vehículo. Fue entonces cuando notó algo en la orilla de la carretera, iluminado apenas por los faros del camión, una vieja cruz de metal, oxidada, medio cubierta por la maleza, del tipo que se pone en las carreteras para recordar a alguien que murió en un accidente. Ray se acercó, con el corazón latiendo con fuerza, y logró leer el nombre grabado, casi borrado por el tiempo y el óxido. El nombre coincidía exactamente con lo que el hombre le había dicho minutos antes de desaparecer, que había tenido un accidente en esa carretera, hace mucho tiempo,
antes de que existieran las luces, antes de que pavimentaran esa parte del camino. Ray nunca volvió a manejar esa ruta de noche. Pidió que lo cambiaran a otra zona de trabajo, y hasta el día de hoy, cuando alguien le pregunta por qué dejó esa ruta, simplemente dice que prefiere no hablar del tema. Pero a quienes conoce bien, a veces les cuenta esta historia, siempre terminando con la misma advertencia. Si alguna vez ven a alguien pidiendo aventón en la ruta 9 de noche, seleccionado en un abrigo oscuro y con la mirada perdida, sigan manejando. No se detengan por nada del mundo. Esta historia me la contó una mujer llamada Jennifer, que ahora tiene casi 40 años, pero que vivió esto cuando era apenas una adolescente trabajando como niñera. Ella insiste en que cada palabra de lo que voy a contarles es verdad. Jennifer tenía 17 años cuando empezó a trabajar cuidando niños para ganar dinero extra los fines de semana. Era buena en su trabajo, responsable, y las familias del vecindario confiaban en ella. Un día, recibió una llamada de un número que no reconocía. Era una mujer que se identificó como la señora Blackwood, diciendo que había conseguido su número a través de una vecina, y que necesitaba una niñera urgentemente para esa misma noche. La señora Blackwood explicó que su esposo y ella tenían que salir de emergencia por un asunto familiar, y que pagaría el doble de la tarifa normal si Jennifer podía ir esa misma noche a cuidar a su hijo. Jennifer, necesitada de dinero para comprarse un carro usado, aceptó sin pensarlo demasiado. La dirección que le dieron era una casa grande, alejada del resto del vecindario, al final de un camino rodeado de árboles. Cuando Jennifer llegó esa noche, ya estaba oscureciendo, y la casa se veía imponente, casi como sacada de una película antigua, con una arquitectura victoriana y luces tenues encendidas en algunas ventanas. La señora Blackwood la recibió en la puerta. Era una mujer alta, delgada, con una sonrisa que a Jennifer le pareció extrañamente forzada. Le explicó rápidamente las reglas de la casa. El niño, llamado Tommy, ya había cenado y solo necesitaba que lo acostaran a las 9. Había refrigerios en la cocina para Jennifer, y el número de teléfono de emergencia estaba pegado en el refrigerador. Una cosa más, dijo la señora Blackwood, ya en la puerta, lista para irse. No importa lo que escuches, no abras la puerta del sótano. Está cerrada con llave, y así debe quedarse toda la noche. Jennifer asintió, pensando que probablemente había herramientas peligrosas o algo similar ahí abajo. La señora Blackwood y su esposo se fueron poco después, dejando a Jennifer sola con el niño. Tommy resultó ser un niño tranquilo, de unos 7 años, algo callado pero educado. Jugaron juntos un rato con unos bloques de construcción, y a las 9 en punto, tal como le habían indicado, Jennifer lo llevó a su habitación para dormir. Fue mientras arropaba a Tommy que le dijo algo que la dejó pensando. ¿Vas a quedarte despierta toda la noche?, preguntó el niño, con una expresión seria en su rostro. Sí, cariño, me quedaré aquí cuidándote hasta que tus papás regresen. Tommy asintió lentamente, y luego añadió. Bueno. No dejes que él suba las escaleras. Jennifer sintió un pequeño escalofrío, pero sonrió, pensando que era simplemente la imaginación de un niño. ¿Quién, cariño? Tommy no respondió. Solo se dio la vuelta en su cama y cerró los ojos, como si de repente hubiera decidido no hablar más del tema. Jennifer bajó las escaleras, algo inquieta por esa conversación, pero tratando de no darle mucha importancia. Se sentó en la sala a ver televisión, con el volumen bajo para no molestar al niño. La casa estaba en silencio, ese tipo de silencio pesado que se siente en las casas grandes y viejas. Alrededor de las 11 de la noche, Jennifer escuchó el primer ruido. Venía de algún lugar debajo de ella, un golpe sordo, como si algo pesado se hubiera caído. Se quedó quieta, escuchando atentamente, pero no volvió a escuchar nada más por varios minutos. Pensó que quizás era solo la casa asentándose, algo normal en construcciones antiguas. Pero luego, el ruido volvió. Esta vez era diferente, un rasguño lento, arrastrándose, seguido de un golpe fuerte contra lo que parecía ser una puerta de metal. Jennifer sintió que el corazón se le aceleraba. El sonido venía definitivamente de la dirección del sótano, esa puerta que la señora Blackwood le había advertido que nunca abriera. Trató de concentrarse en la televisión, subiendo un poco el volumen para distraerse, pero los golpes se hicieron más frecuentes, más fuertes, casi rítmicos, como si algo estuviera golpeando la puerta desde adentro con toda su fuerza. Jennifer sacó su teléfono, pensando en llamar a la señora Blackwood, pero se dio cuenta de que no tenía cobertura en esa zona tan alejada. Miró el teléfono fijo de la casa, pero decidió esperar un poco más antes de llamar, no queriendo parecer una niñera exagerada por unos simples ruidos.
Los golpes continuaron durante casi una hora, deteniéndose y comenzando de nuevo, cada vez con más fuerza. Jennifer se quedó sentada en el sofá, abrazando sus rodillas, mirando fijamente hacia el pasillo que llevaba a la puerta del sótano, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. Fue entonces cuando escuchó pasos en la escalera, arriba. Pasos pequeños, ligeros. Tommy bajaba las escaleras, con su pijama y su osito de peluche abrazado contra su pecho. No puedo dormir, dijo el niño, con voz temblorosa. Los escucho también. Jennifer, tratando de mantener la calma por el bien del niño, lo abrazó y lo sentó junto a ella en el sofá. No pasa nada, cariño. Es solo la casa, las casas viejas hacen ruidos raros. Tommy negó con la cabeza, mirando fijamente hacia el pasillo del sótano. No es la casa, dijo, con una seriedad que asustó a Jennifer más que cualquier ruido. Es él. Siempre golpea cuando hay alguien nuevo en la casa. Jennifer sintió que un frío intenso le recorría todo el cuerpo. ¿Quién es él, Tommy? El niño la miró directamente a los ojos, y con una calma que no correspondía a su edad, respondió. El que vivía aquí antes que nosotros. Mis papás dicen que no debo hablar de él, pero él siempre está ahí abajo. A veces habla conmigo por debajo de la puerta. En ese momento exacto, los golpes en la puerta del sótano se detuvieron por completo. El silencio que siguió fue aún más aterrador que el ruido. Jennifer y Tommy se quedaron completamente quietos, escuchando, esperando que algo pasara. Y entonces, lo escucharon. Una voz, profunda y rasposa, viniendo claramente desde el sótano, aunque la puerta seguía firmemente cerrada. Tommy, déjame subir, Tommy. Jennifer tomó al niño en sus brazos inmediatamente y corrió hacia la puerta principal de la casa, sin siquiera pensar en tomar sus cosas. Salió corriendo hacia la calle con Tommy en brazos, alejándose lo más posible de la casa, hasta llegar a la casa del vecino más cercano, donde pidió ayuda desesperadamente. Cuando los señores Blackwood regresaron esa noche y se enteraron de lo sucedido, la señora Blackwood se puso pálida como un fantasma. Le explicó a Jennifer, con la voz temblorosa, que la casa había pertenecido anteriormente a un hombre que había muerto en el sótano años atrás, en circunstancias que nunca quedaron claras. Ellos habían comprado la casa a un precio muy bajo, sin saber toda la historia hasta después de mudarse, cuando ya era demasiado tarde para arrepentirse completamente de la compra. Jennifer nunca volvió a esa casa. Meses después, se enteró de que la familia Blackwood se había mudado repentinamente, dejando la casa en venta de nuevo. Hasta el día de hoy, Jennifer dice que nunca ha vuelto a escuchar unos golpes como esos, y que espera no volver a hacerlo jamás en su vida. Esta última historia me la envió un oyente llamado Daniel, quien insiste en que todavía conserva el objeto del que voy a hablarles, guardado en una caja en su garaje, sin atreverse jamás a volver a abrirla. Daniel tenía 25 años cuando su abuela falleció, dejándole como herencia la casa familiar donde ella había vivido toda su vida. Era una casa antigua, llena de recuerdos, y Daniel decidió mudarse ahí junto con su esposa, en lugar de venderla, ya que tenía un gran valor sentimental para toda la familia. Al mudarse, Daniel decidió limpiar el ático, un espacio que llevaba décadas sin ser tocado, lleno de cajas polvorientas y muebles viejos cubiertos con sábanas. Fue ahí, entre tantas cosas olvidadas, donde encontró un espejo antiguo, de marco dorado, cubierto completamente por una tela oscura. El espejo tenía un diseño hermoso, ornamentado, claramente de mucho valor, pero algo en él le pareció extraño a Daniel desde el primer momento. Tal vez era la manera en que estaba cubierto, como si alguien hubiera querido específicamente ocultarlo de la vista de todos. Le preguntó a su madre sobre el espejo, y ella le contó que había pertenecido a su bisabuela, una mujer que, según contaban en la familia, había practicado ciertas costumbres espirituales poco comunes en su época. La madre de Daniel le advirtió, medio en broma medio en serio, que jamás debía descubrir el espejo, que la abuela siempre había insistido en mantenerlo cubierto por razones que nunca explicó completamente. Daniel, siendo una persona escéptica que no creía en supersticiones, decidió ignorar la advertencia. Pensó que sería un buen elemento decorativo para la sala de su nueva casa, así que quitó la tela que lo cubría y lo limpió cuidadosamente, revelando un espejo hermoso, aunque con algunas manchas oscuras en las esquinas del cristal que no logró quitar por completo. Colgó el espejo en la pared de su sala esa misma tarde, sintiéndose orgulloso de haber encontrado una pieza tan bonita entre las cosas viejas de su abuela. Esa noche, mientras cenaba con su esposa Claire, Daniel notó que ella miraba el espejo de manera extraña, con una expresión de incomodidad en su rostro. ¿Qué pasa?, le preguntó. No sé, respondió Claire, algo dudosa. Es solo que, cuando paso frente a él,
siento como si algo se moviera dentro, en el reflejo. Probablemente es solo cansancio. Daniel se rió, pensando que su esposa simplemente estaba dejándose llevar por la historia que él mismo le había contado sobre la bisabuela. Le aseguró que todo estaba en su imaginación y que no había nada de qué preocuparse. Pero durante los días siguientes, cosas extrañas empezaron a suceder en la casa. Claire mencionó varias veces que sentía una presencia extraña cerca del espejo, una sensación de ser observada. Daniel, aunque no quería admitirlo, también empezó a sentir algo similar, especialmente durante las noches, cuando la casa estaba en silencio. Una noche, Daniel se despertó sediento y bajó a la cocina por un vaso de agua. Al pasar frente a la sala, no pudo evitar mirar hacia el espejo, iluminado apenas por la luz de la luna que entraba por la ventana. Por un momento, juró ver su propio reflejo moverse de manera diferente a como él se estaba moviendo, con un retraso extraño, como si el reflejo tardara una fracción de segundo en copiar sus movimientos. Se quedó paralizado, mirando fijamente, tratando de convencerse de que era solo su imaginación jugándole trucos por el sueño y la oscuridad. Pero entonces, el reflejo se detuvo completamente, mientras Daniel seguía moviéndose. Su reflejo se quedó quieto, mirándolo directamente, con una expresión en el rostro que Daniel no recordaba haber puesto. Daniel corrió de vuelta a su habitación esa noche, sin decirle nada a Claire, tratando de convencerse de que había sido solo un truco de su mente cansada. Los días siguientes, la situación empeoró. Claire empezó a tener pesadillas recurrentes sobre el espejo, describiendo siempre lo mismo, una figura de mujer, vestida de negro, parada del otro lado del cristal, observándolos mientras dormían. Daniel, aunque seguía intentando mantenerse escéptico, empezó a notar que las manchas oscuras en las esquinas del espejo parecían haberse extendido un poco, cubriendo una porción más grande del cristal de lo que recordaba originalmente. Decidió investigar más sobre la historia de su bisabuela, buscando entre viejas cartas y documentos familiares que también había encontrado en el ático. Descubrió que su bisabuela había sido conocida en su comunidad como una mujer que practicaba rituales relacionados con la comunicación con los muertos, y que el espejo en cuestión había sido, según una carta escrita por la propia bisabuela, un objeto que ella usaba específicamente para esos propósitos. En la carta, la bisabuela advertía a quien fuera que encontrara el espejo en el futuro, que nunca debía ser descubierto ni utilizado sin el conocimiento adecuado, ya que lo que sea que hubiera contactado a través de él durante sus rituales, nunca había estado completamente dispuesto a irse. Daniel sintió un frío profundo recorrerle el cuerpo al leer esas palabras. Corrió hacia la sala con la intención de cubrir el espejo nuevamente con la tela oscura, tal como había estado durante décadas. Pero al llegar a la sala, se detuvo en seco. El espejo ya no reflejaba la habitación normal. En su lugar, mostraba una versión distorsionada, oscura, de la misma sala, pero vacía, sin ningún mueble, sin ninguna luz. Y en el centro de esa habitación reflejada, había una figura de mujer, vestida completamente de negro, parada inmóvil, mirando directamente hacia Daniel a través del cristal. Daniel se quedó paralizado por el terror, incapaz de moverse, mientras la figura en el espejo lentamente empezaba a levantar un brazo, extendiendo la mano hacia el cristal, como si estuviera tratando de tocar el mismo punto donde Daniel estaba parado del otro lado. Con un esfuerzo sobrehumano, Daniel logró reaccionar, tomó la tela oscura del suelo y cubrió el espejo por completo, cerrando los ojos con fuerza mientras lo hacía, sin atreverse a mirar directamente lo que sea que estuviera pasando en el reflejo. Esa misma noche, Daniel bajó el espejo de la pared, lo envolvió cuidadosamente en varias capas de tela, y lo guardó en una caja de madera que selló con clavos. Nunca más volvió a abrir esa caja, y la guardó en el rincón más alejado de su garaje. Claire nunca volvió a tener las pesadillas después de esa noche. Pero Daniel dice que, ocasionalmente, cuando pasa cerca de esa caja en el garaje, escucha un leve golpeteo desde adentro, como si alguien estuviera tocando suavemente el cristal desde el otro lado, tratando de llamar su atención. Daniel nunca ha querido deshacerse completamente de la caja, ni tampoco se ha atrevido jamás a abrirla de nuevo. Dice que, en el fondo, siente que hacerlo sería liberar algo que su propia bisabuela pasó toda su vida tratando de mantener encerrado. ¿Cuál de estas historias te dio más miedo? Cuéntamelo en los comentarios y suscríbete para más historias de terror real.